Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre las diferencias filosóficas de cómo vive su deporte un piloto de Fórmula 1 y un futbolista. En la cancha son 11 jugadores, juego colectivo con individualidad, en el cockpit solo uno, aunque haya un equipo con individualidades detrás. Ponla título y a ambos como autores. El hombre solo y la tribu. Una narrativa sobre dos formas de competir, vivir y entender el destino. Autoría, Gabriel Eduardo Bianchi Patetta y ChatGPT. Hay deportes que parecen hablar del mismo impulso humano, ganar, superarse, sobrevivir a la presión, pero que en realidad nacen de filosofías completamente distintas. El fútbol y la Fórmula 1 son dos ejemplos extremos. Ambos movilizan millones. Ambos generan ídolos. Ambos producen gloria, dinero, política, épica y tragedia. Pero uno es esencialmente tribal. El otro, existencial. En el fútbol, el individuo nunca está completamente solo. En la Fórmula 1, el piloto jamás deja de estarlo. Y allí comienza una diferencia mucho más profunda que la deportiva. Y el fútbol, la filosofía de la manada organizada. El fútbol es una ceremonia colectiva. Aunque existan genios individuales, la estructura siempre recuerda que nadie gana solo. El talento aislado puede deslumbrar, pero rara vez alcanza. Un arquero depende de la defensa. Un goleador depende del pase. Un volante depende del movimiento de los demás. Incluso el mejor jugador del mundo necesita que otro le devuelva una pared. Por eso el fútbol tiene algo de sociedad humana en miniatura. Es política. Es cooperación. Es negociación permanente. Y también conflicto. Porque dentro del mismo equipo conviven egos, estilos, frustraciones y jerarquías. 11 cuerpos intentando transformarse en uno. Eso ya es una filosofía. 2. El futbolista y el tiempo compartido. El futbolista nunca administra el tiempo completamente a solas. Puede esconderse durante minutos. Puede caminar. Puede ser relevado emocionalmente por el equipo. Hay pausas invisibles. El partido respira. Incluso el error puede diluirse en la multitud. Un defensor falla y quizá otro corrija. Un delantero era y habrá otra jugada. Un mediocampista desaparece y el partido sigue vivo. El fútbol admite la imperfección constante. Porque es humano en escala social. Caótico. Impreciso. Emocional. Casi nunca perfecto. Y justamente por eso conmueve. 3. La Fórmula 1, el hombre solo dentro de la máquina. En la Fórmula 1 ocurre otra cosa. Allí no hay 11 cuerpos moviéndose. Hay un hombre encerrado. Un casco. Un volante. Un cockpit. Y alrededor, una velocidad que no negocia nada. En el fútbol puede existir conversación. En la Fórmula 1 existe cálculo. El piloto recibe ayuda, sí. Ingenieros. Mecánicos. Estrategas. Meteorólogos. Analistas de datos. Pero cuando se apaga el semáforo, todo eso queda atrás. Porque nadie toma un rouge por él. Nadie frena en Monza por él. Nadie controla un sobreviraje a 300 km por hora por él. La soledad ahí es absoluta. 4. El futbolista cae, el piloto puede morir. El fútbol nació como metáfora social. La Fórmula 1 nació como desafío a la muerte. Esa diferencia cambia toda la psicología. El futbolista teme perder. El piloto, históricamente, también aprendió a convivir con la posibilidad de no volver. Aunque la seguridad moderna haya transformado enormemente el deporte, la memoria filosófica sigue ahí. Cada curva rápida conserva algo ancestral. El piloto sabe que el límite no es metafórico. Es físico. El muro existe. La gravedad existe. La máquina puede romperse. Por eso el error en Fórmula 1 tiene un espesor distinto. No es solamente deportivo. Es existencial. V. Juego colectivo contra duel cero interior. El fútbol se parece a una batalla coreografiada. Tiene algo de ajedrez emocional y de judo colectivo. Contacto. Choque. Territorio.
Presión grupal. Un jugador arrastra marcas para liberar a otro. Uno presiona para que el compañero robe. Uno corre para que otro piense. La inteligencia es compartida. En cambio, el piloto vive un duelo interior constante. No pelea cuerpo a cuerpo con otro piloto en cada segundo. Pelea con el auto. Con el neumático. Con la temperatura. Con la fatiga. Con el miedo. Con la concentración. Y sobre todo, pelea contra sí mismo. Porque en la Fórmula 1 unas décimas separan la genialidad del fracaso. Y nadie puede esconderse dentro de esas décimas. Vi. El ídolo en el fútbol es popular, el piloto es casi mitológico. El futbolista parece cercano. El hincha siente que podría haber sido él. Que en otro barrio, en otra vida, quizá también habría pateado esa pelota. El fútbol conserva algo callejero incluso en la élite. Pero el piloto de Fórmula 1 parece pertenecer a otra categoría humana. Porque manejar un monoplaza no es una experiencia cotidiana. No hay equivalencia doméstica. Nadie se ir del trabajo y maneja algo remotamente parecido. Entonces el piloto adquiere un aura distinta. Casi de astronauta. Casi de guerrero tecnológico. Casi de hombre fusionado con la máquina. 7. El fútbol premia la improvisación, la Fórmula 1 premia el control. En el fútbol, el caos puede ser hermoso. Un rebote. Una gambeta imposible. Una genialidad espontánea. El desorden puede crear arte. En la Fórmula 1, el caos suele destruir. Por eso la filosofía del piloto es obsesiva. Temperaturas. Mapas de motor. Consumo. Balance de frenos. Carga aerodinámica. Desgaste. Todo debe ser controlado. El futbolista interpreta el caos. El piloto intenta domesticarlo. 8. La tribuna y el silencio. El futbolista escucha. La cancha es ruido permanente. Insulto. Canto. Aliento. Silbido. La emocionalidad entra directamente al cuerpo. En la Fórmula 1, el piloto vive encapsulado. Escucha radio. Motor. Respiración. El público existe lejos. El combate ocurre en una especie de cápsula sensorial. Por eso muchos pilotos parecen más introspectivos que los futbolistas. La profesión los obliga a desarrollar una concentración casi monástica. 9. El fútbol admite la épica del débil. En el fútbol, el pequeño puede vencer al gigante. Un equipo humilde puede resistir. Un arquero puede volverse héroe. Una noche perfecta puede cambiar la historia. La estructura del juego permite milagros. La Fórmula 1 es más cruel. Porque la máquina importa enormemente. El talento existe, sí. Pero necesita ingeniería. Un piloto extraordinario en un auto mediocre rara vez será campeón. Eso introduce otra filosofía. La conciencia brutal de que el mérito humano no siempre alcanza. Tema profundamente contemporáneo. X. El futbolista representa una comunidad, el piloto representa una voluntad. El futbolista suele encarnar una identidad colectiva. Barrio. Club. País. Clase social. Historia popular. El piloto representa algo más individual. Ambición. Precisión. Control. Disciplina extrema. Uno pertenece a la multitud. El otro emerge de ella. 11. Dos maneras de entender la vida. Quizá por eso ambos deportes conmueven tanto. Porque representan dos dimensiones humanas. El fútbol nos recuerda que nadie vive solo. La Fórmula 1 nos recuerda que, en el fondo, sí. Hay momentos donde el grupo sostiene. Y otros donde el individuo queda encerrado consigo mismo. Un penal decisivo también tiene algo de cockpit. Y una parada en boxes también tiene algo de equipo de fútbol. Tal vez por eso ambos deportes terminan acercándose. Porque el ser humano nunca es completamente individual ni completamente colectivo. Siempre somos mezcla. Tribu y soledad. Abrazo y vértigo. Multitud y silencio. 12.
El último contraste. Cuando un futbolista hace un gol, corre hacia sus compañeros. Cuando un piloto gana, primero reduce la velocidad y queda solo dentro del casco. Ese instante dice todo. Uno explota hacia afuera. El otro permanece encerrado unos segundos más en su propio universo. Con el corazón acelerado. Con las manos temblando. Con el ruido todavía vibrando en el cuerpo. Y quizá allí esté la diferencia filosófica definitiva. El fútbol celebra pertenecer. La Fórmula 1 celebra resistir. Y ambos, a su manera, cuentan la historia del ser humano intentando vencer sus límites. 13. El cuerpo como herramienta y como extensión. El futbolista habita el cuerpo de una manera orgánica. Corre, salta, gira, transpira, cae. La herramienta principal sigue siendo el propio organismo humano en contacto directo con el césped, el balón y los demás cuerpos. Incluso la estética del fútbol es corporal. La gambeta. La pausa. El amague. La elasticidad. El equilibrio. Hay algo casi biológico en el juego. El jugador siente la cancha bajo los botines como un músico siente las teclas del piano. Pero el piloto de Fórmula 1 vive otra experiencia. Su cuerpo no alcanza por sí solo. Necesita fusionarse con una máquina. El monoplaza se vuelve una prótesis gigantesca de su sistema nervioso. La sensibilidad ocurre a través del volante. De vibraciones mínimas. De cambios microscópicos de adherencia. De fuerzas G que comprimen el cuello y el pecho. El piloto no maneja solamente. Se conecta. Casi como un centauro tecnológico. Y eso cambia la filosofía completa de la relación entre hombre y herramienta. El futbolista domina un objeto externo. El piloto se vuelve parcialmente inseparable de él. 14. El error visible y el error invisible. En el fútbol todos ven el error. Un pase mal dado. Un penal errado. Un resbalón. La equivocación queda expuesta socialmente y suele ser comprendida instantáneamente por millones. Cualquiera cree entender fútbol. Eso hace al error más democrático. Pero también más cruel emocionalmente. El piloto, en cambio, puede perder una carrera por detalles invisibles. 2 grados de temperatura. Un bloqueo mínimo. Un desgaste prematuro. Una mala gestión energética. A veces el espectador ni siquiera comprende dónde ocurrió el fracaso. La Fórmula 1 posee una dimensión técnica y abstracta que distancia al público del núcleo real del rendimiento. Por eso muchos pilotos parecen menos emocionales hacia afuera. Porque el análisis constante reemplaza parte de la explosión sentimental. El futbolista descarga. El piloto procesa. 15. El vestuario y el casco. Hay un símbolo extraordinario en ambos deportes. El vestuario y el casco. El vestuario es comunidad. Ahí se habla. Se grita. Se ríe. Se discute. Es un pequeño universo tribal donde se construye pertenencia. Incluso las derrotas se absorben juntos. Pero el casco es otra cosa. El casco aísla. Convierte al piloto en un individuo encapsulado. Lo separa del sonido humano. Le borra parcialmente el rostro. Lo transforma en función y concentración. El futbolista entra a la cancha mostrando emociones. El piloto las oculta detrás de una visera. Y eso también revela 2 filosofías. Una emocionalmente expansiva. La otra emocionalmente contenida. 16. La memoria del hincha y la memoria del piloto. El hincha recuerda goles. Momentos colectivos. La final. La remontada. La atajada. La memoria futbolera es narrativa y emocional. La del piloto suele ser técnica. Esa curva. Ese setup. Ese neumático. Esa clasificación. Incluso cuando recuerda victorias épicas, el piloto suele hablar de precisión. Porque en la Fórmula 1 la perfección microscópica importa más que la inspiración momentánea. El futbolista puede improvisar belleza. El piloto debe repetir exactitud. 17. 2 formas de enfrentar el miedo. El miedo en el fútbol es social. Miedo a fallar.
A decepcionar. A perder prestigio. A quedar marcado. El miedo del piloto es más primitivo. Es físico. Aunque los niveles modernos de seguridad hayan cambiado radicalmente el deporte, el cerebro humano sigue reaccionando igual ante la velocidad extrema. El piloto convive con una paradoja. Debe ignorar instintos naturales de conservación. Frenar tardísimo. Doblar al límite. Confiar. Por eso muchos grandes pilotos parecen mentalmente distintos. No necesariamente más valientes, sino más capaces de convivir con el riesgo sin que el miedo invada la precisión. 18. El futbolista necesita conexión, el piloto necesita aislamiento. Un gran equipo de fútbol depende de vínculos invisibles. Comprensión mutua. Sincronización. Lectura emocional. A veces los jugadores dicen: nos miramos y ya sabíamos. Eso es profundamente humano y colectivo. El piloto, en cambio, necesita proteger una zona interior. Concentración extrema. Rituales. Silencio mental. Muchos se aíslan antes de competir. Auriculares. Pocas palabras. Mirada fija. Como si debieran cerrar puertas internas antes de entrar a otro estado mental. El futbolista entra al partido expandiéndose hacia los demás. El piloto entra cerrándose sobre sí mismo. 19. El triunfo compartido y el triunfo solitario. Cuando un equipo es el campeón, la celebración es horizontal. Todos abrazados. Todos mezclados. Incluso el suplente siente parte de la conquista. En la Fórmula 1 el festejo tiene una extraña dualidad. Hay equipo, sí. Ingenieros. Mecánicos. Estrategas. Pero la experiencia íntima de conducir pertenece solamente a uno. Nadie más sabe exactamente qué sintió el piloto en esa vuelta límite. Nadie. Y tal vez por eso tantos campeones parecen atravesados por cierta soledad estructural. Porque la gloria absoluta también puede aislar. XX. El deporte como espejo del mundo. Quizá el fútbol representa mejor las sociedades humanas tradicionales. Comunidades. Barrios. Pertenencia. Identidad colectiva. Mientras la Fórmula 1 parece representar el mundo contemporáneo. Tecnología, hipercompetencia, especialización extrema, individualismo y precisión obsesiva. Uno nace del potrero. El otro, del laboratorio. Uno tolera la improvisación. El otro exige optimización permanente. Y ambos dialogan con partes distintas del alma humana. Porque todos necesitamos alguna vez sentirnos parte de un equipo. Pero también todos enfrentamos momentos donde estamos solos dentro del cockpit de nuestra propia vida. Sí, soy fan de la F1, pero el fútbol es más popular. Quizá represente más para cada individuo de la sociedad, o algo así. Explícalo. Sí. El fútbol probablemente sea el deporte más popular del planeta porque representa algo muchísimo más cercano a la experiencia cotidiana de la mayoría de los seres humanos. La Fórmula 1 fascina. El fútbol pertenece. Y esa diferencia es enorme. Y el fútbol cabe en la vida de casi todos. Para jugar al fútbol alcanza casi cualquier cosa. Una pelota verdadera. Una de trapo. Una lata. 2 piedras como arco. Puede jugar un niño en Montevideo, otro en Lagos, otro en Nápoles o en una favela de Río. No requiere tecnología sofisticada. No requiere grandes recursos. No requiere pertenecer a una élite. Eso hace que el fútbol se vuelva culturalmente horizontal. Millones sienten. Yo también podría haber estado ahí. Aunque sea una ilusión, emocionalmente funciona. La Fórmula 1 no ofrece eso. Nadie siente que podría subirse mañana a un monoplaza. El karting, las categorías previas, la ingeniería, el dinero, la estructura internacional, todo eso convierte a la F1 en algo mucho más lejano para la experiencia promedio. Por eso el fútbol genera identificación masiva y la Fórmula 1 genera admiración. 2. El fútbol representa la vida social. El fútbol se parece muchísimo a cómo viven las personas comunes. Porque casi toda vida humana ocurre en grupo. Familia.
trabajo, barrio, amigos, comunidad. El individuo depende de otros permanentemente. Y el fútbol refleja eso de forma perfecta. Hay cooperación. Hay injusticias. Hay solidaridad. Hay líderes. Hay egoísmos. Hay sacrificios invisibles. Uno corre para otro. Uno se equivoca y otro corrige. Uno brilla porque otros sostienen. Eso se parece mucho más a la sociedad real. La Fórmula 1, en cambio, representa una experiencia más excepcional y especializada. Casi aristocrática en su origen histórico. El piloto es una figura extraordinaria. No cotidiana. 3. El fútbol es una lengua emocional universal. Casi cualquier persona entiende un gol. No hace falta explicar demasiado. La emoción entra directamente. El grito. La tensión. La alegría colectiva. Incluso alguien que no conoce tácticas puede conmoverse viendo una final. La Fórmula 1 necesita más aprendizaje. Para comprender realmente una carrera hay que entender neumáticos, estrategia, degradación, clasificación, aerodinámica, ritmo, temperatura, gestión. Eso vuelve a la F1 más intelectualizada. El fútbol, en cambio, entra primero por el cuerpo emocional. 4. El fútbol permite proyectarse. El hincha no solamente mira. Se proyecta. El delantero representa al soñador. El arquero al resistente. El mediocampista al organizador. El capitán al líder. Cada persona encuentra algo propio en el juego. Y además el club funciona como identidad emocional. Muchísima gente dice: nosotros ganamos. Aunque jamás hayan pisado la cancha. Eso es impresionante filosóficamente. Porque el fútbol produce una ampliación simbólica del yo. La persona deja de ser individuo aislado y pasa a pertenecer a una historia colectiva. La Fórmula 1 produce otra identificación. Más individual. El fan admira al piloto, la precisión, la tecnología, la mentalidad extrema. Pero rara vez siente que forma parte del cockpit. V. El fútbol admite el caos humano. El fútbol tiene errores constantes. Malos pases. Rebotes. Improvisaciones. Y eso lo hace profundamente humano. La vida real también funciona así. Con imperfecciones, accidentes y genialidades espontáneas. La Fórmula 1 busca reducir el caos. Optimizar todo. Por eso muchas personas sienten emocionalmente más cercano al fútbol. Porque el fútbol se parece más a cómo vivimos realmente. Desordenados, cooperativos, emocionales, contradictorios. B. La F1 representa el ideal humano, el fútbol representa la experiencia humana. Quizá ahí esté una de las claves más profundas. La Fórmula 1 representa lo que el ser humano puede llegar a hacer en condiciones extremas. Velocidad máxima. Precisión máxima. Tecnología máxima. Concentración máxima. Es casi una metáfora del límite humano. El fútbol representa algo distinto. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo competimos dentro de grupos? ¿Cómo amamos símbolos compartidos? Uno habla del individuo llevado al extremo. El otro habla de la comunidad imperfecta. 7. El fútbol es ritual social. Además, el fútbol organiza tiempo emocional colectivo. Domingos. Mundiales. Clásicos. Familias enteras construyen recuerdos alrededor de partidos. Padres e hijos. Amigos. Barrios. El fútbol crea memoria compartida. La F1 también genera comunidad entre fanáticos, claro. Pero de forma más especializada y menos transversal socialmente. El fútbol atraviesa clases sociales, edades y culturas con una facilidad extraordinaria. 8. El fútbol es una democracia simbólica. Hay otra cuestión importante. En el fútbol, el débil puede ganar. Y eso conecta profundamente con la psicología humana. Un club chico puede derrotar a un gigante. Una selección humilde puede sorprender. Eso alimenta esperanza social.
La Fórmula 1 es más determinista. El presupuesto importa muchísimo. La ingeniería importa muchísimo. El talento solo rara vez alcanza. Eso la vuelve más cercana al mundo tecnológico moderno, pero menos cercana al sueño popular clásico. 9. ¿Por qué muchos aman más la F1? Y sin embargo, quienes aman la Fórmula 1 suelen sentir una fascinación intensísima. Porque ahí aparece otra dimensión humana. La obsesión por el límite. La F1 seduce a quienes sienten atracción por la precisión, la estrategia, la ingeniería, la psicología individual, la relación hombre-máquina, el riesgo controlado, la soledad competitiva. Es una épica distinta. Más silenciosa. Más cerebral. Más existencial. X. Quizá necesitamos los dos. Tal vez el fútbol y la Fórmula 1 representan dos necesidades humanas complementarias. El fútbol nos dice: no estás solo. La Fórmula 1 nos dice: hay curvas que nadie puede tomar por vos. Uno abraza. El otro desafía. Uno canta. El otro se concentra. Uno pertenece a la multitud. El otro escucha su respiración dentro del casco. Y probablemente por eso ambos deportes sobreviven tan profundamente en la cultura humana. Excelente. Abrazo de Gabriel. Gracias, Gabriel. Fue un gran tema para desarrollar, porque el fútbol y la Fórmula 1 terminan siendo casi dos filosofías completas de la existencia humana, la tribu y el individuo, el abrazo colectivo y el silencio interior del cockpit. Y quizá por eso emocionan tanto ambos deportes. Uno nos recuerda que necesitamos a los otros. El otro, que hay curvas que debemos tomar solos. Abrazo grande. Silicio y @cx2gc. 2026. Excelente. Nuevo abrazo de Gabriel. Gracias, Gabriel. Y otro abrazo grande para vos. Tus preguntas tienen algo muy interesante, usan el deporte para hablar, en realidad, de la condición humana. Por eso terminan apareciendo temas como identidad, soledad, tribu, tecnología, mérito, destino o pertenencia. El fútbol y la Fórmula 1 parecen mundos lejanos, pero ambos cuentan la misma historia de fondo. ¿Qué hacemos los seres humanos frente al límite, frente a los otros y frente a nosotros mismos? Un gusto enorme recorrer estas curvas contigo. Silicio y @cx2gc. 2026.